más y más y más. Pero más bien ahí es donde nosotros tenemos que ser luz y sal, como dice la palabra. Y yo creo que algo clave en este tiempo es el amor de Dios, ¿verdad? Porque a veces no muchos, imagino que también igual acá en Perú, Costa Rica es un país muy pequeñito, pero es cosmopolita porque llegan muchos turistas, ¿verdad? Es la primera, segunda fuente de entrada en algunos momentos, es el primero, a veces es el segundo, pero llega más de 1 millón de personas al año y somos 5 millones nosotros, ¿verdad? Entonces, muchos pensamientos, filosofías, ideas están llegando a Costa Rica muy fácil, ¿verdad? Y las personas se están yendo, o las nuevas generaciones se están yendo por todos estos pensamientos, creencias, filosofías, que la mayoría de ellos es el yo, ¿verdad? El beneficio propio, el interés propio, la salud propia, el sentirse bien propiamente uno, ¿verdad? Y parece que todo el mundo lucha para sentirse bien, ¿verdad? Todo el mundo anda buscando esa irrealidad que en este mundo no vamos a encontrar, ¿verdad? Siempre va a haber una necesidad porque somos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu solamente Dios puede llenarlo, ¿verdad? Pero estas personas se están yendo por estos pensamientos, estas filosofías, y lo que yo he llegado a entender, hermanos, es que se van porque están buscando amor, están buscando algo diferente, están buscando un abrazo, ser queridos, ser respetados, ser entendidos, ser apoyados, y de alguna otra manera las iglesias están dejando de cumplir esa función, ¿verdad? Consciente e inconscientemente están perdiendo esa función. Y las personas ven en otros grupos, porque estos otros grupos son sociedades, se unen con una filosofía, un pensamiento y se vuelve casi una sociedad. Y ellos se encuentran ahí como lo que están buscando, pero sabemos que detrás de eso hay un espíritu anticristo, que es contrario a la palabra, contrario a Jesús, ¿verdad? Pero ellos están ahí porque están buscando algo que entre sus pensamientos se llama fe, pero lo que están buscando es a Dios realmente. Lo que están buscando es amor, y eso es una palabra clave en esta mañana. Entonces podemos leer Primera de Juan 4:7. Gracias. Primera de Juan 4:7, y eso es clave también para todos nosotros, y es algo que se comparte pero en las iglesias, pero también hay que estarlo recordando, recalcando y sobre todo poniendo en práctica, ¿verdad? Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama, el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, somos esos agentes de cambios que llevamos el amor. Ese amor ha sido derramado a nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Él es el que está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, y su amor, el amor de Dios está en nosotros. Pero dice que el que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? Entonces no basta con venir a la iglesia nada más, ¿verdad? Hay que demostrar el amor. Y hay cositas pequeñitas, hermanos, que usted y yo podemos hacer. Por ejemplo, en Costa Rica había un joven que trabajaba en la Coca-Cola, en la empresa de Coca-Cola, y a él le daban precios de empleado, o sea, los precios muy bajitos, ¿verdad? Y entonces yo un día le pedí que si me podía comprar algo, y le di como $10, y me trajo un montón, ¿verdad? Porque para ellos es súper barato, y yo ahí me di cuenta que realmente nos venden a nosotros muy caro, ¿verdad? Y a ellos baratísimo, pero bueno, más bien estaba esa bendición. Pero cuando él me los dio en la iglesia, allá en Tirrazas, me voy a mi casa. De hecho, tuve que meterlo en la parte de atrás del carro, levantar atrás y meterlo porque era bastante. Y llego a la casa, tengo que abrir el portón, y estaban los vecinos, creo que lavando el carro. Y abro yo la cajuela del carro atrás, y yo dije, pero esto ¿cuándo me lo voy a tomar, verdad? Era un montón, juguitos, gaseosas. Entonces, en mi sentir fue, no, esto no me lo voy a tomar yo solo, ¿verdad? Y entonces agarré y les di un poquito a los vecinos que estaban acá. De pronto venía saliendo otra vecina por acá y agarré otro poquito y se los di. Pero fue un sentir, fue de forma natural, ¿verdad? Pero los que estaban los vecinos sintieron como vergüenza, porque nos dijeron, Adrián, pero nunca le hemos dado a usted nada, ¿verdad?
Y la otra señora, uy, sí, qué pena. Entonces la vecina de este lado se fue y me trajo arroz con leche, ¿verdad? La otra vecina subió y no recuerdo qué me trajo, pero también me trajo algo, ¿verdad? Y después de ahí ya ahora sí, siempre me daban algo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero nunca fue la intención, sino que en ese momento yo sentí que era mucho para mí, lo decidí compartir, pero no esperaba la reacción de ellos. Más bien la alegría mía fue la reacción de ellos, y una decía, siento vergüenza, ¿verdad? Más bien. Y cositas tan pequeñitas a veces que inconscientemente no sabemos, o hay cosas que Dios nos pone también, ¿verdad? Directamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ejecutarlas. Y eso es algo importante, que es también el tema de hoy, ¿verdad? Aquí tenemos a la pastora Joana, que es intérprete, ¿verdad? Que es diferente a traducción, ¿verdad? Para ser intérprete, pues hay que conocer los lenguajes y la estructura del lenguaje, cómo funciona, ¿verdad? No solamente tratar de traducir literalmente, sino que hay que interpretar de acuerdo al contexto, a la parte gramatical del idioma y demás, un montón de cosas más, ¿verdad? Y a veces uno se pregunta, ¿verdad? La tarea, el esfuerzo que uno está haciendo, a veces que uno llega agotado a la casa, literalmente sin fuerzas, a veces en lo humano uno se pregunta, ¿y para qué estar haciendo tanto, verdad? Pero uno ahí mismo se responde y sabe que lo hizo por amor, ¿verdad? Entonces ese cansancio es válido, pero a veces en la humanidad personas me han dicho que descanse, que haga menos, pero no puedo, ¿verdad? Es hacer más y más y más y más y más, aunque a veces sí uno físicamente se cansa y se agota. Y pueden venir esas dudas, esas consultas, ¿verdad? Entonces, en Efesios 3:14, si nos vamos ahí un momentito, Efesios 3:14 nos habla acerca de ese idioma, ¿verdad? Porque si en nosotros lo que hacemos no es por amor, entonces hay otros intereses, cualquier otro interés, ¿verdad? Que podemos tener nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y ahí dice en Efesios 3:14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el hermano o el apóstol Pablo, orando por el pueblo de Éfeso. Él estaba en la cárcel y aún así, más bien, en lugar de estarse él preocupando, ¿verdad? ¿Cuándo me sacarán? ¿Verdad? ¿Cuándo vendrá el abogado? ¿Cuál ley me aplicarán? Más bien él está doblando las rodillas por ese pueblo, porque él está en la cárcel y sabe cómo estaba ese pueblo, ¿verdad? De Éfeso, y él entonces empieza a orar y a clamar, ¿verdad? Y él decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. En el Señor el idioma es el amor, ¿verdad? Pero es el amor que Dios ha puesto en nosotros, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces por eso es de la Biblia que el que no ama no conoce a Dios, y el que no tiene amor no puede dar amor, ¿verdad? Y a veces pasa que el esposo no puede darle amor a la esposa y viceversa, ¿verdad? Falta ese amor, pero ese amor que habla acá es el amor de Dios. No es un amor que no es una fuente que sale de nosotros, sino que la fuente del amor es Dios. Y si no tenemos amor, que es Dios, no podemos dar amor a las personas en todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero ahí dice que cimentados, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en... Entonces el cimiento, la base de todo lo que hacemos, ¿cuál es? El amor. Y Dios es amor. Entonces sean cimentados y arraigados en Dios, que es amor, ¿verdad? Pero vean lo que dice ahí,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Verdad? Con los jóvenes estamos compartiendo de que no se apague la pasión, ¿verdad? La pasión por Jesús, ¿verdad? Y tenemos que estar en esa fuente. Sin embargo, hermanos, a veces nosotros este año tenemos que buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y creo que acá en la iglesia se ha venido entregando el fin y los primeros días de este año en el Señor, pero para encontrar el propósito para su vida, para su familia, para su hijo, para su ministerio, para Perú, lo que debemos de buscar es la presencia de Dios, para que Él nos llene de amor y sepamos lo que tenemos que hacer. Ahora, hace muchos añitos fuimos a un congreso misionero, era un lugar, una iglesia, y había un hermano, yo estaba en esta esquina, él estaba en la otra esquina, y yo estaba poniendo atención a la charla, pero nada más volví a ver, o sea, volteé la cara, o volví la cara, no sé, y lo vi, y ya, o sea, como que se vuelve a ver un hermano. Pero lo que Dios puso en mi corazón era que, bueno, allá una mudada en Costa Rica es un pantalón y una camisa, ¿verdad? Entonces ya Dios le habla a uno también en nuestro propio idioma y me dijo una mudada, o sea, una ropita entera, ¿verdad? Para el hermano. En ese momento no tenía el dinero y cuando lo sentí yo dije, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Y al día siguiente hicieron la charla, pero en una universidad que se llama Bonela, en Costa Rica. Cambiaron de lugar y ahí me encontré una persona que sabía que daba clases de cómputo y demás. Entonces me saluda y me dice, ¿verdad? Dirán que usted da unas clases de cómputo y eso. Entonces yo le decía, pues que sí. Y él me pidió que le ayudara a dar unas clases, pero allá en Costa Rica en ese tiempo, con $20 se podría comprar bien una camisa y un pantalón, ¿verdad? Entonces cuando Dios me puso una mudada, yo dije 12,000 colones, o sea, $20 de una vez en ese momento, y ya al día siguiente me encuentro esta persona y me dice que si le podemos ayudar con unos cursos de cómputo. Pero me dice, hermano Adrián, acá esto es una universidad sin fines de lucro y lo que damos es una ofrendita. La ofrendita son $20, ¿verdad? Entonces yo me sonreí porque yo dije, sí, es para eso, ¿verdad? Y le dije, sí, claro, al mes me pagaron los $20 del curso que estaba dando. Llamé al hermano, ¿verdad? Y lo convoqué al centro de San José. Cuando él se sentó conmigo, yo le dije, hermanos, que Dios me puso una ropita para usted, un pantalón y una camisa y son $20, ni más ni menos, si le sobra, aunque sea unas medias se compra, le decía, ¿verdad? Y fuimos y compramos y ya, y él se fue para la casa. Pero ya después él me cuenta que en esos días el hijo o el nieto, sí, el hijo en ese momento más bien se graduaba de la escuela y no tenía la ropa para ir a la graduación, ¿verdad? La ropa de él. Entonces Dios, que conocía la necesidad de él, sabía que necesitaba esa ropita y simplemente me utilizó como canal, ¿verdad? Pero en ese momento eso fue por amor, ¿verdad? Pero, gloria a Dios. Y terminé esa primera clase, leí los 12,000 colones, él compró y después me contó la historia, ¿verdad? Realmente yo no sabía, simplemente nada más fui obediente. Pero en ese mismo mes, en esa universidad me pidieron que si sabía hacer páginas web, ¿verdad? Sitios web. Entonces yo le dije que sí. Y ahí, bueno, fue un costo de $1,000. Y lo hice como en 4 días, ¿verdad? Entonces, de $20 a $1,000, ¿verdad? Si saben dividir, ahí es bastante la diferencia, ¿verdad? Sin embargo, yo no lo hice con ese propósito, surgió de esa manera. Después estuvimos ministrando, hermanos, con Anita, un muchacho un joven papá, que él sentía que no podía amar a sus hijos. Y cuando estuvimos orando por él, pues él decía, es que yo no conozco el nombre de mi papá, y ya lo ministramos, ¿verdad? Oramos por él, pero al final también Dios puso en mi corazón que lo tratara como un padre trata a un hijo, ¿verdad? Allá cuando van a comprar algo lo llevan a la capital, que es San José, ¿verdad? Entonces yo me acordaba cuando mi papá me llevaba a San José, me compraba un helado, me llevaba a comer pollo a la brasa, ¿verdad?
me compraba una ropita y regresamos a la casa y contentos, pero yo siendo un niño, ¿verdad? Entonces me acordé de esa imagen y también le dije al hermano que tenía una bendición para él, me lo llevé a San José y le estaba contando la historia, ¿verdad? La historia de que Dios me había puesto de que hoy yo lo tenía que llevar a él como un papá lleva a un hijo. Entonces más o menos llevaba ahí lo que podía invertir, pero no era mucho. Y en eso me entró una llamada al celular de un cliente que tenía en la parte de sistemas y era un señor que exigía mucho, ¿verdad? Entonces yo estaba literalmente sentado a la par de él, me entra la llamada y yo contesto, pero yo ya con ese miedito, ¿verdad? Que me iba a decir, no me parece o cámbiame esto, no sé. Entonces nada más le contesté y me dijo, Adrián, aquí estoy con el gerente financiero. Y yo, no sé qué van a decir, ¿verdad? Y me dice, estamos analizando el trabajo que usted hizo y estamos súper contentos, le vamos a extender el contrato un año más, chao. Y así cortó, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese momento la confirmación de Dios y la alegría también, y ya le digo al hermano, no, levántese, vámonos, compre lo que usted quiera, ¿verdad? Ya, literalmente, más bien el hermano yo le decía, compre estos zapatos bien caros, no, hermano, estos no baratitos, no, pero compre esos caros, no, estos. Bueno, ya le digo, bueno, compre el que usted guste entonces, ¿verdad? El que usted desee. Pero también eso fue por amor, ¿verdad? O sea, cómo Dios pone en el corazón de cada uno a las acciones, ¿verdad? Y de eso estoy hablando a los jóvenes, a los niños, hombres y mujeres, porque es el idioma o el lenguaje de Dios, ¿verdad? Dice que con el amor podemos nosotros entender a Dios, ¿verdad? Entonces, aprender la palabra, buscar la palabra, pero también esa relación con Dios es muy importante, ¿verdad? Porque conforme estemos más cerca de la fuente, que es Dios, porque Dios es amor, vamos a tener más amor por otros. Y la Biblia dice que no hay amor más grande del que da la vida por su amigo, ¿verdad? Entonces, la vida, no solamente la vida física, sino el tiempo, ¿verdad? Porque usted invierte su tiempo en el reino de Dios, en los intereses del reino de Dios, ahí está invirtiendo su vida, ¿verdad? Hay otros tipos de inversión también, pero dice que el que da su vida por un amigo, no haya un amor tan grande, ¿verdad? Entonces, entregarse a otros, en apoyándole, ayudándolo, haciéndolo crecer, bendiciéndole, entonces estamos teniendo esa capacidad de entender la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, hermanos, la iglesia necesita reflejar el amor de Dios, ¿verdad? En todo lo que hacemos, y Dios les va a guiar, el Espíritu Santo les va a poner cosas pequeñitas, ¿verdad? De hablarle a una persona, de alguna acción, y ahí es donde las personas van a querer, probablemente les van a decir, ¿usted a qué iglesia va? ¿Cuál es su pastor? ¿Verdad? La gente empieza a interesarse, ¿verdad? Y hay otros que usted está bendiciendo, pero hay otros que están viendo también, para ellos también es ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el amor, dice que podemos entender lo alto, lo ancho y lo profundo de Dios, de la plenitud de Dios. O sea, podemos tener sabiduría también, ¿verdad? Podemos conocer los planes de Dios que tiene para este mundo y donde nosotros somos parte de ese proyecto, de ese plan, ¿verdad? Dios es el arquitecto de todo esto y nosotros estamos ahí solamente para realizar tareas, como compartíamos con el retiro de líderes, ¿verdad? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor y Salvador y nosotros como sus siervos, nada más, ¿verdad? Pero entonces necesitamos esa cercanía, esa fuente con Dios para tener ese amor. Y usted va a escuchar la voz de Dios. A veces decimos, pero yo no sé escuchar la voz de Dios, ¿cómo será la voz de Dios? A veces es un pensamiento, a veces es un sentimiento, ¿verdad? A veces es una emoción, pero usted empieza a entender cuando no es usted. Y cuando usted entiende que es Dios, está actuando por amor, es de inmediato que hay que hacer las cosas, no hay que escatimar, si tenemos, no tenemos, si hay tiempo, no hay tiempo, es hacerlo nada más por amor a los demás, ¿verdad? Entonces la Biblia nos invita, hermanos, que el amor sea sin fingimiento, Romanos 12:9, ¿verdad? Yo podría fingir amar a muchos, ¿verdad? Pero el amor de Dios es un amor real, es un amor donde usted siente lo que la otra persona está pasando, ¿verdad? Y ese amor es necesario, hermanos, para
para nosotros poder ser realmente intercesores, porque ser un intercesor es ponerse a la brecha por el otro. Pero si usted no siente lo que la otra persona está pasando, lo que está viviendo, usted lo va a hacer por otra motivación, ¿verdad? Pero cuando usted siente lo que está pasando la otra persona, Dios le va a poner a usted el accionar, el actuar. Entonces la sabiduría de Dios va a estar en usted, el conocimiento de Dios va a estar en usted. Y dice la Biblia que el que escudriña lo profundo del corazón de Dios es el Espíritu Santo, y Él lo revela a nosotros. Pero cuando nos revela a nosotros es una acción que Dios quiere que hagamos y es por amor. Entonces es el mismo canal, la misma comunicación, pero todo con el lenguaje del amor. ¿Y por qué estamos compartiendo esto? Porque, bueno, estamos empezando el año y creo que necesitamos reflejar más todavía el amor de Dios en la comunidad, en el barrio, con su hermana, con su hermano, en otros países también, y esforzarnos. Pero en esta experiencia que hemos tenido acá con ustedes, realmente hemos sentido el amor de Dios, ¿verdad? Ha sido un tiempo muy especial. Realmente hemos sentido esa recepción de ustedes, ¿verdad? Ese cariño, ese aprecio. Hemos compartido la mesa con muchos de ustedes, ¿verdad? Creo que para mí eso es algo glorioso también, algo muy bonito. Y como compartía en la casa de un hermano, mis padres fallecieron cuando yo tenía 20 años, los dos, entonces huérfano de papá y mamá. Y como a los 2 años, en ese llamado a las misiones, en ese llamado al servicio, Dios me puso que le entregara a mis hermanas. Nosotros somos 3, éramos 5. Mi hermana mayor también ya se había casado, entonces en la casa quedamos 2, mi hermana menor y yo. En un momento Dios me puso que le entregara a mis hermanas, ¿verdad? Entonces era un momento de desprenderme de ellas, de desarraigarme de ellas. Pero yo también me preguntaba, ¿verdad? Y Señor, ya no están mis papás, te entrego a mis hermanas, ¿quién queda? ¿Verdad? Era mi duda, mi consulta, ¿verdad? Se las entregué al Señor en ese momento, pero la pregunta era, ¿y qué hago? Entonces lo que Dios me puso es que en el lugar que yo vaya, que abran las puertas y me reciban, esa va a ser mi familia, ¿verdad? Entonces, no estamos solos, ¿verdad? Y esa palabra fue hace muchos años, lo tengo muy presente y cada vez que tengo me dan la oportunidad más bien de poder entrar y ser recibido, en ese momento, no sé, es el trato que puedo dar, ¿verdad? Como familia, el cariño, el amor, el aprecio, lo que yo pueda compartir, pero no viendo diferencias culturales, diferencias físicas, ¿verdad? Es simplemente, esa es mi familia en ese momento. Y si estuve 5 minutitos, esa casa fue mi familia, ¿verdad? Así que acá, esta familia como iglesia me han recibido, ¿verdad? Entonces también son mi familia. En las casas que me recibieron también son mi familia. Ahorita lo digo un poquito personal, pero es de todos también, ¿verdad? Pero para que ustedes puedan entender cómo que el reino de Dios a veces es un poco extraño, ¿verdad? Es contrario a lo natural, ¿verdad? Como Dios me pide mi familia, pero me da una familia más grande todavía, ¿verdad? No es que mis hermanas, gracias a Dios, ahí están, ¿verdad? Son 2 hermanas que sé que puedo contar con ellas en cualquier momento, pero aquí en Perú no están ellas, ¿verdad? Están ustedes, ¿verdad? Entonces, ustedes han sido mis hermanas, mis hermanos, ¿verdad? Y eso para mí, pues siempre es un gozo, una alegría, y sé que la bendición llega para ustedes, ¿verdad? Y con los muchachos también, había una preocupación de los papás, ¿verdad? Gabriel tiene 15 años, y después siguen los otros que tienen un poquito más, pero obviamente era la primera vez que salen fuera de Costa Rica en Navidad, en Año Nuevo. Me imagino que los papás no están así como muy contentitos, ¿verdad?, de no tenerlos. Y en algún momento tuve que ir a hablar con ellos, a la casa o en la iglesia, hablar con los papás, expresarle los planes que teníamos, pero obviamente la preocupación de ellos era dónde van a estar allá, cómo van a estar allá, si algo les pasa. Yo les decía que no se preocuparan, ¿verdad?, que iban a estar muy bien, iban a ser muy bien recibidos, que cualquier situación de emergencia no iban a estar solos, con ellos iban a correr, ¿verdad?, a cualquier necesidad. Y los papás se quedaron súper tranquilos allá en Costa Rica de ellos, ¿verdad? Y entonces ahora ellos mismos les van a contar de que sí era verdad, de que fueron bien recibidos.
Entonces vinimos acá con ese gozo, esa alegría, y también el propósito de ellos, que se cumpla, el plan de Dios que se cumpla de ellos, de esta formación que están teniendo en este momento transcultural, en su momento, en su futuro, de mucho fruto, ¿verdad? Pero también es cierto que toda esta bendición, esta experiencia ha sido a través de la iglesia Chalón y todo lo que pues han estado atentos. Más bien hemos tenido demasiado, ¿verdad? Ya esas maletillas ahí ya creo que están llenas, ¿verdad? Entonces quería pues dar el agradecimiento, el reconocimiento de este tiempo con ustedes. Creo que hay más, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer con nosotros, como pueblo, como familia, como hermanos, ¿verdad? En dos países, uno muy chiquitito y uno muy grande, ¿verdad? Y es el reino de Dios, un poco extraño. Costa Rica cabe 20 veces acá, ¿verdad? Para que se imaginen lo pequeñito que es. Pero ahí también, en medio de todo eso, hay una familia, como compartía el pastor Daniel. No somos iglesia, somos una sola iglesia, somos templo del Espíritu Santo. Y realmente tenemos que unirnos, hermanos, para seguir extendiendo el reino de Dios. Esos son los intereses de Dios, que nadie se pierda, ¿verdad? Que todos tengan vida eterna, que todos conozcan al Hijo de Dios. Y Dios establece formas, establece tiempos, establece estrategias, ¿verdad? Diseños, propósitos, pero todo eso está en el amor de Dios. Así que para poderlo entender, nosotros tenemos que llenarnos más de su presencia, entender el amor y lo demás, pues Dios lo va a hacer, ¿verdad? Esas metas, ojalá podamos tenerlos allá en Costa Rica, en su momento, en su tiempo, y también pues ahí les daremos un cafecito, ¿verdad? Vamos a orar un momentito y que Dios nos guíe, amén. Padre, gracias y en esta mañana, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, Señor, gracias por tus pastores, gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Hoy yo pido, Señor, una gran bendición para mi familia acá, Señor, para todos este tiempo que hemos compartido, Señor. Sé que hay cosas que ni siquiera ahorita nos imaginamos, Señor, como dice tu palabra, cosas que ojo no vio, ni he oído yo, Señor, ni han subido a nuestro corazón. Son las que tú tienes para los que te aman, son las que tú tienes para nosotros, Dios, en este momento, en este tiempo, como en esta relación, Señor, que ya tú has venido formando, Señor, pero más bien ahora quieres potenciar, Señor, quieres establecer en lo espiritual, en lo natural, Señor, porque hay planes, hay propósitos en tu amor, Señor. Por amor, Señor, nos estás uniendo para muchas personas que no te conocen, Señor, oh Dios. Por amor, Señor, nos estás uniendo, Dios, por muchos pueblos que no te conocen, Señor. Por amor nos estás uniendo para niños, Señor, que no te conocen, para jóvenes, para hombres, para mujeres, Señor, que necesitan conocer más de ti, Señor, pero podrán conocerlo, Señor, cuando nosotros podamos presentar tu amor, Señor, y ellos puedan entender, Señor, que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, Dios, fue por amor también, Señor, oh Dios. Y ese es el secreto, que tú nos amaste a nosotros primero, Señor, oh Dios. Tú eres el que nos llamaste, Señor, con lazos de amor, y tu misericordia y tu salvación nos alcanzó, Señor, oh Dios. Y gracias, Señor, porque hoy nos sentimos amados por ti, Señor. Hoy sentimos tu presencia, Señor, oh Dios. Padre, como oraba Pablo, Señor, que el amor, Señor, que sea cimentado y arraigado, Señor, en tu iglesia, en el corazón de cada uno, Señor, para poder entender lo alto, lo ancho, lo profundo de tu conocimiento, Señor, de tu corazón, de tus planes, Señor, oh Dios. Establece, Señor, cumple el plan y el propósito, Señor, de este tiempo que nos has permitido compartir en Perú, Señor, oh Dios. Establece el plan, Señor, y confirma, Señor, lo que tú estás haciendo en los jóvenes de esta congregación, en los jóvenes de capillas, Señor, oh Dios, y lo que tú vienes estableciendo, Señor, oh Dios. Padre, tú eres eterno, Señor, tú no tienes principio ni fin, Señor, oh Dios. Para ti las cosas ya fueron, Señor, ya han sido, Dios. Tú eres el Dios del futuro, Señor. Y hoy pedimos nada más que se cumpla tu plan y tu propósito, Señor, y que tu amor nos rodee y nos llene en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.